días del Instituto Vida para Todos. Estamos en medio de una conferencia internacional que está está ocurriendo en el auditorio de la estancia Vida en Sumaré, São Paulo, Brasil. Y el mensaje que abordaremos ahora es el mensaje número 9, dentro del tema general, el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Necesitaba hacer una explicación. El mensaje anterior, el mensaje número 8, yo no he conseguido abordar el término propuesto. Entonces, les pido que cambien el título del mensaje 8 hacia gracia, verdad y gloria. La lectura de la Biblia, Juan capítulo 1, 14, que no salí del versículo 14, porque vamos a ver ayuda del libro de Efesios para explicar mejor este versículo. Entonces, hoy en la noche, en el mensaje número 9, vamos a tener el título del mensaje 8. El mensaje 9 tiene por título La voz del que clama en el desierto. La lectura de la Biblia, Juan capítulo 1, versículos del 15 hasta el 28. Antes de entrar en el mensaje propiamente dicho, me gustaría usar la inmersión que hicimos hoy en la tarde en la sala de comunión de los cooperativos. En el ítem 2, quería hacer unos comentarios. El ítem 2 dice así: no hacemos parte de una organización muerta. Somos parte de un cuerpo vivo. Los que nos mantiene unidos es estrictamente una unión de vida por la circulación de la palabra profética, espíritu y vida. Somos orgánicamente un solo cuerpo, la familia de Dios. Hermanos, de hecho, nosotros somos una organización muerta. No tenemos reglas de conjunta, un reglamento interno para que nos controle, y no tenemos ligaciones, uniones jurídicas para mantenernos unidos. Los que nos mantiene unidos es la vida del cuerpo de Cristo, que es un cuerpo vivo. Nosotros somos miembros vivos del cuerpo de Cristo. Y lo que nos mantiene unidos es estrictamente una unión de vida. No estamos aquí porque tenemos amistad los unos con los otros. No estamos aquí porque tenemos alguna afinidad común entre nosotros. Estamos aquí por causa de la ligación de vida, de la unión de vida. Y esta ligación de vida viene por la circulación de la palabra profética. Yo estoy afirmando esto usando primera de Juan capítulo 1, porque dice que su primera epístola, ¿qué dice? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida con respecto a la palabra de vida. Y ahora voy a saltar al versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. El apóstol Juan anunció, ¿qué anunció la iglesia? Anunció la palabra de vida. La palabra de vida
fue dada para Juan como apóstol, como canal escogido en su época para dispensar como palabra profética a la iglesia. Y la iglesia que mantiene comunión con el apóstol a través de la palabra profética, esa iglesia gana vida. Y gana también circulación de vida, porque es así, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Cuando nosotros recibimos la palabra profética del apóstol Juan y nosotros la recibimos como la palabra de Dios, como de hecho es la palabra de Dios, ¿qué hace esa palabra? Produce vida. Y esa vida que circula entre nosotros produce la comunión, produce la circulación y la vida crece. Y la comunión no es solamente con el apóstol. La comunión del apóstol es la comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Entonces, no sé si ustedes han percibido que nuestra situación aquí no es nuestra unidad jurídica, no es a estar aquí por ley, no es obligado por ley ni judicialmente. Nosotros estamos ligados por la vida. Hoy por la mañana hablé a los cooperadores. Tenemos hermanos maravillosos. Yo no me contuve y les dije que los amaba. Se emociona a punto de llorar. Pero ese amor no proviene simplemente de amistad, no proviene de emoción, sino proviene de la vida, proviene de la circulación de la vida, porque todos ellos creen en la palabra profética. Todos ellos son por la circulación de la vida. No solamente son un corazón que bombea la circulación de la vida por las iglesias. Y la circulación de vida produce comunión y produce amor. Nosotros nos amamos los unos a los otros. Mira, de una mirada alrededor, percibe, hay un amor creciendo en usted. No es solamente de amistad, sino es el amor que proviene de la circulación de la vida. Somos orgánicamente un solo cuerpo. Somos la familia de Dios. Solo que salté dos palabras. Aquí dice que estamos unidos. Que nos mantiene unidos es exactamente una ligación de vida por una ligación de la palabra profética espíritu y vida. Entonces, y les di un ejemplo, una ilustración de que un hermano nos informó que cada ser humano tiene trillones de células para que el sistema circulatorio alimente cada una de las células. Y alimentación de las células ocurre por la circulación sanguínea. Y la corriente sanguínea tiene la responsabilidad de llevar dos cosas a cada célula. ¿Cuáles son? Nutrientes y oxígeno. Nutriente, la corriente sanguínea extrae del intestino delgado. Retira todos los nutrientes y hace la distribución. ¿Y de dónde saca oxígeno? Los pulmones.
Nuestros pulmones son para hacer el intercambio de oxígeno y óxido de carbono. Y la corriente sanguínea, ¿qué lleva? La palabra y espíritu. La palabra es nutriente y el espíritu es oxígeno. Y cuando usted junta la palabra y el oxígeno y está en circulación por el cuerpo, cuando fueron entregadas a cada célula, dentro de cada célula ocurre cuando se encuentra el nutriente y el oxígeno, ¿qué acontece? ¿Quién sabe? Nutriente y oxígeno. Ocurre la combustión y se produce la energía. Genera fuerza. El motor de su carro, de su auto, le coloca gasolina, pero al mismo tiempo el motor tiene un sistema que obtiene aire. Y la gasolina, juntamente con el oxígeno, son inyectados dentro del cilindro. Y en esa mezcla, con la presión del pistón, acontece una explosión que es la combustión. Dando combustible con oxígenos, presionando, ocurre la combustión. Y eso da energía para mover el automóvil. Y tú también tienes así. Todas las células de tu cuerpo se mueven de esta manera. ¿Y quién es el que lleva nutrientes y oxígeno a cada célula? Es la corriente sanguínea. Es esta circulación de la palabra, circulación del espíritu y vida. Están distribuyendo energía para nosotros. Tenemos energía para servir al Señor, para predicar el Evangelio, energía para hacer colportaje, para estar aquí saltando, para hacer inversión, gritos de guerra. Señor Jesús. Así nosotros iremos adelante hasta cumplir la de Dios. Ahora vamos a entrar en el mensaje. Juan capítulo 1, versículo 15. Juan da testimonio acerca de él y exclama. Juan dio testimonio de él y exclamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Versículo 16. Señor Jesús, la responsabilidad de Juan Bautista es dar testimonio con respecto a Cristo. Juan Bautista no vino a la tierra a ser el protagonista. Él fue enviado para preparar el camino del Señor. La función de él era presentar al mundo al Hijo de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice? Mateo 3, versículo 2. Y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz el que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces Juan vino para presentar al Hijo de Dios. Él vino para preparar el camino para Cristo. La llegada del reino de los cielos tiene por objetivo, ya hablamos por la voluntad de Dios, hizo
tiene como objetivo hacer que Cristo encabece todas las cosas, pero sobre todo, en primer lugar, sobre todos aquellos que reciben a Cristo por la fe. Y todo aquel que recibe a Cristo por la fe pasa a vivir la realidad del reino de los cielos en la iglesia bajo el comando de la cabeza. Entonces, Cristo es el rey del reino de los cielos. Juan Bautista era una voz que clamaba en el desierto. Eso está en Isaías 40. Abra su Biblia, por favor, en Isaías capítulo 40, versículo 10. Voz que clama en el desierto, enderezad la vereda de nuestro Dios. Ese que viene es nuestro Dios. Todo valle será aplanado y liberado. Todos los montes y colinas, todo lo que está torcido será reclinado y los lugares escarposos aplanados. Y la gloria del Señor se manifestará a la carne, pues la boca del Señor lo dice. Una voz clama. Y alguien pregunta, ¿clamar qué? Clamar que toda carne es hierba y toda su gloria como seca la hierba y caen las flores, soplando en ellas el hálito del Señor. En realidad, el pueblo es hierba, se seca la hierba y cae su flor. Yo ya expliqué y cité este texto. Yo solamente estoy repitiendo para mostrarles cuál era la función del Juan el Bautista. Era preparar el camino del Señor. ¿Y cómo preparar el camino de nuestro Dios en nuestra tierra? Hacer que el hombre se arrepienta y reconozca que el hombre no es nada sin Dios. El hombre necesita humillarse, porque lo máximo que el hombre es comparable es a hierba. Interesante que todo hombre, por más despreciable que sea, es buscar su propia gloria. Su gloria es lo máximo. Es como ya esa flor se cae y la hierba se seca. Y nadie se acordará de ello. Por lo tanto, todo es vanidad de vanidades. Pero la palabra de nuestro Dios permanece eternamente. Por eso, hermanos, vale la pena que trabajemos la palabra de Dios. Tener amor reverente a la palabra de Dios, hacer inversión, inculcar la palabra, permitir que la palabra haga la obra de Dios por medio de nosotros. Tú que anuncias buenas nuevas, buenas nubes a Jerusalén. Jerusalén representa toda la cristiandad, pero Sion es aquella parte que lucha por el reino. Espero que seamos nosotros. Que tu voz fuertemente. No temas y dile a la ciudad de la es aquí vuestro Dios. Vuestro Dios verá poder. El Señor volverá por segunda vez. Ya no vendrá la segunda vez el Cordero que quita el pecado del mundo. Él va a venir la segunda vez con poder y su brazo dominará galardón con él y delante de él sobre los peces. Para los que indicaron por sí. El pastor apacentará su rebaño entre sus brazos, recogerá los corderos y guiará a los que amamantan. Luego, volviendo para Juan 1,
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Vea el versículo 30. Es este aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. En el principio era la palabra. Cristo ya existía en la eternidad desde el principio. Cuando Moisés preguntó, Señor, ¿cuál es tu nombre? Éxodo 3:14, mire, de una mirada. ¿Qué respondió el Señor? Y respondió, ¿cómo diré a mi pueblo? ¿Qué Dios me mandó? ¿Cuál es su nombre? Éxodo 3:14. ¿Qué dijo el Señor? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, simplemente Dios es, yo soy, o yo seré lo que soy. No es extraño, pero nuestro Dios es el yo soy, o el que será. Él es siempre en el presente y en el futuro. Él es un Dios eterno. Por eso es que es difícil, hermanos. El propio Dios es su propia existencia. Nadie creó a Dios. Él es un Dios autoexistente. Por eso Él mismo es el yo soy. Él es el yo soy, yo seré. Juan 8:58. ¿Qué dice? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, ¿parte de quién? Del que es, que era y que ha de venir. Ese es nuestro Dios. Ese es Cristo. Por eso Él ya existía antes de Juan el Bautista y Él tiene la primacía. Él es autoexistente, siempre existió y para siempre existirá. Cristo es Dios, ya existía antes de la creación, es la propia palabra y también la propia sabiduría. Yo he hablado un poco sobre eso. Cristo tiene la partida con seguridad, porque Dios no es Juan el Bautista, sino que Dios quiere hacer de Cristo la cabeza sobre todas las cosas y no Juan Bautista. Juan Bautista vino para preparar el camino para ese que será la cabeza sobre todas las cosas. Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Todos nosotros, hermanos, hombres, necesitamos entender, somos instrumentos, vasos usados por Dios para hacer la voluntad de Dios. No somos nosotros los que tenemos que crecer, es el Señor el que crece. Somos simplemente canales, vasos para hacer la obra de Dios. Necesitamos entender que somos instrumentos de Dios para hacer su voluntad. Juan fue usado como instrumento para introducir a Cristo
¿Qué quiere decir esto? Cuando él introdujo a Cristo y Cristo comenzar a entrar en acción, Juan debería salir de escena y seguirlo. Versículo 16. Vamos a volver a Juan 1, versículo 16. Porque en su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces, conforme a la revelación del libro de Efesios, la gracia llegó como un río por medio de la palabra, fluyendo como el propio Dios y con todas sus riquezas en Cristo, teniendo como objetivo llenarnos con la propia sustancia de Dios como nuestra realidad. Él necesita llenarnos hasta la plenitud de Dios. Efesios 3, 17 a 19. Volviendo al versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés fue un gran siervo usado en el Antiguo Testamento para que Dios pudiese hablar como el profeta para su pueblo de Israel y para introducir la ley. Y la ley fue dada para el pueblo de Israel, para servir de ayo, para conducir al pueblo en el Antiguo Testamento para Cristo. Gálatas 3. Vamos a dar una mirada a ese versículo. Gálatas 3. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la ley vino por intermedio de Moisés para que el pueblo de Israel, antes de la venida de Cristo, pudiese ser guardado como un ayo por un tutor. La ley guardó al pueblo de Israel antes de que llegue en realidad la Cristo. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando llegó Jesucristo, nosotros podemos recibir por la fe el propio Hijo de Dios, que se torna la gracia para nosotros, se torna nuestra vida y nos volvemos hijos de Dios. ¿No es eso maravilloso? Pero ¿por qué la ley no consiguió hacer lo que Cristo hizo? Versículo 21. Aún en Gálatas 3. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiese vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Entonces la ley que vino por intermedio de Moisés, si pudiese dar vida al hombre, estaría resuelta. Nuestra justicia sería procedente de ley, porque la ley consiguió darnos vida, pero la ley no consigue dar vida. La ley, en lo máximo, nos guarda como la luz del primer día, pero necesitamos la luz del cuarto día. Necesitamos de la vida. Y Cristo vino. Por la gracia somos salvos. Él nos dio vida estando nosotros muertos en delitos. Él nos dio vida y nos dio el poder
de ser llamados hijos de Dios. Es maravilloso. Señor Jesús. Vamos a seguir el versículo 18. Juan 1:18. Nadie jamás vio a Dios. A Dios nadie le vio jamás. El único Hijo, quien está en el seno del Padre, Él te ha dado a conocer. Hermanos, realmente nadie jamás vio a Dios. Ningún hombre es capaz de verlo. Eso está en Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. 6:16. ¿Qué dice? El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hermanos, Dios es el único que posee la inmortalidad. Es aquel que habita en luz inaccesible. Ningún hombre es capaz de estar en la velocidad de la luz. Aún hablando de la luz física, hermanos, es imposible el hombre estar en la luz. Y también, hermanos, no tenemos la capacidad de llegar, así como el hombre no consigue llegar hacia el sol. Pero gracias a Dios, Cristo es el resplandor de la gloria y trajo Dios que ningún hombre es capaz de acercarse y ni ver, lo trajo a nosotros. Señor Jesús. Por eso, hermanos, Isaías 57. Voy a seguir los versículos para que usted tenga la seguridad de que todo esto tiene base bíblica. Versículo 15. Que así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mira, ese luz que habita en la eternidad, ese Dios que habita en la luz inaccesible al hombre, que ningún hombre es capaz de ver, pero ese Dios, Él habita simultáneamente en aquel que es simple de espíritu, humilde de espíritu. Quiere vivificar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Por eso es que nuestro Dios vino a la tierra en la persona de Cristo. Juan el Bautista tuvo que preparar el corazón de las personas para que lo recibieran. ¿Cómo prepararlos? Para preparar un corazón contrito, un corazón quebrantado, sacar del hombre la arrogancia, sacar del hombre toda la prepotencia, para que el hombre se viese tal cual es. Santiago 1:17, yo ya lo leí, lo voy a mencionar aquí. Vamos a leer. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende alto, el Padre de las luces, en el cual no ayudan ni sombra de variación. Porque ele é luz, ele é luz, ele habita na luz inacessível e ele é o Pai La luz inaccesible, Él es el Padre de las luces. Si quieres, lo mejor que puede dar para el hombre está junto al Padre de las luces, allá en lo alto. Y el Evangelio de Juan nos quiere llevar a lo alto. Y versículo 18. Pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias
das suas para que seamos como criaturas. primicias Irmão, toda de essa sus boa dádiva criaturas. e todo esse dom perfeito Toda esa está buena em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós en lemos el ontem. 3 que leímos Bendito ayer. Deus e Pai, que Bendito nos el tem Dios y abençoado com que nos toda bendijo sorte de bênção toda espiritual bendición nos lugares, espiritual não, en los nas lugares regiões celestiales, celestiais em en las Cristo. regiones celestiales en Cristo. Los Essas lugares são as celestiales. boas, Esas son boas, né? Como é que é? las A boa buenas, dádiva e todo dom la buena perfeito. también, y el don perfecto. 2 Coríntios 4, Y segunda de Corintios, capítulo 4, já falamos sobre isso. ya hablamos sobre Por eso, causa da sequência, eu preciso pero por causa de la secuencia necesito leerla. 2 Coríntios 4, Segunda de Corintios diz 4, assim, nos quais versículo o 4, Deus desse dice, século, en los cuales el Dios de este o siglo, entendimento según el dos entendimiento de los incrédulos, para que para lhes não que no le resplandezca la do luz evangelho del da glória Evangelio, de Cristo, de la gloria de qual Cristo, é a el cual es la imagem de Deus. imagen de Dios. Porque não nos pregamos a Porque nós no nos mesmos, predicamos a mas a Cristo nosotros Jesus mismos, como sino a Senhor, Jesucristo como e a nós Señor, como vossos y a servos, nosotros como por vuestros amor de siervos, Deus. por amor de Porque Jesús. se Porque das Dios trevas que resplandeceu mandó a que luz, de las tinieblas Ele resplandeciese mesmo la luz, Él es resplandeceu el que em resplandeció en nosso coração nuestros corazones para para iluminação iluminación do del conhecimento da conocimiento glória de de Deus la gloria na de Dios face en de la Cristo. faz de Jesucristo. Eu sei que vocês não estão entendendo nada. No, yo sé que no están entendiendo nada. Eu só quero mostrar para vocês, irmãos, No lo quiero nós mostrarles. não podemos nos chegar até Deus. No podemos Ele habita acercarnos a Dios, na luz que inacessível, habita en la onde luz algum jamais viu. inaccesible. Y hombre jamás, Mas, alguno irmãos, jamás, esse Deus que é a pero própria glória, dice Dios que es la propia gloria. Él levar quiere essa glória para você. traer esa gloria a ti. Você não pode chegar até Ele, Tú no puedes llegar hasta mas Ele Él, pode chegar até você através pero de Él Cristo. puede llegar hasta Cristo ti a é o través de Cristo. resplendor. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Por que eu digo isso? ¿Por qué digo eso? Hebreus capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Hebreus capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Ele versículo que é 3. o resplendor El da cual, glória. siendo el resplandor de su gloria, el cual, Cristo, Você não consegue ir diretamente na glória. no consigues Mas ir Cristo directamente a la gloria, pero Cristo es el Cristo trouxe a resplandor. glória até você. Cristo trajo la gloria hasta ti. Ele é a Y expressão exata la imagen do seu ser. misma de su Que é a sustancia, expressão exata do seu ser. que es la expresión exacta, la imagen misma de su A expressão sustancia. exata La imagen misma é Aqui. caractere. es carácter, Caractere. carácter O seu ser, ser de su é ser, de su ser, que es hipóstase, hipóstase, que é a substância de Deus. es la O próprio sustancia ser de de Dios, Deus, a própria el propio essência ser de de Deus. Dios, Então, la propia Cristo é o quê? esencia de É aquele caractere ¿Qué es Cristo? Es el carácter que veio até o coração que do homem vino hasta el corazón del hombre gravar no coração do para homem grabar en el corazón del hombre a la essência de sustancia, Deus, o próprio la Deus em esencia de você. Dios, el propio de Dios Você en não ti. pode ver Deus. No Você puedes não pode ver, chegar perto tú no de Deus, puedes mas llegar Deus cerca mandou de Cristo. Dios, pero Dios mandó a Cristo Cristo. foi até você, veio Cristo até você vino como hasta ti resplendor da como glória. resplandor de la Ele gloria. veio como caractere. Él vino Ele como veio para carácter, gravar Deus em vino você, para grabar gravar Dios a en ti, essência de Deus, a grabar la substância esencia de de Deus la no seu sustancia de coração. Dios en su corazón. Não é maravilhoso? ¿No es maravilloso? Vamos continuar. Vamos a continuar. Ele é o Él es, Ele é o Filho unigênito de Deus. era el Hijo de Dios en la eternidad. Existia. Ya existía. Ele é o Filho Él- único de Deus Él como Deus. era el Hijo único de Mas Dios. dia, Vamos a, pero un por día, nossa causa, nuestra ele se causa, fez homem. Él se hizo Ele veio hombre. ser homem. Vino a ser viveu hombre. aqui na terra, Yo aquí en la tierra, un hombre, bem recebido. no fue bien recibido, Tomou pero humana na sua
como la carne humana en su encarnación, vive humano, perfecto, el único hombre que consiguió vida perfecta y murió para ser la del Padre, para ser la redención. Y Dios lo resucitó. Y cuando Dios lo resucitó, Dios lo engendró como hombre e hijo, como primogénito. Él en la eternidad era el hijo unigénito como Dios, pero ahora como hombre, en su resurrección, Dios lo glorificó y Dios lo colocó para dentro de él y él fue engendrado hijo primogénito de Dios. Esto está en Romanos capítulo 1, Romanos 1, 4. Estos versículos son importantes para que usted tenga una base. Versículo 3 dice así, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibió la gracia. Él es Hijo de Dios, Jesús hombre, tornó Hijo de Dios, fue designado Hijo de Dios según el Espíritu de santidad de la resurrección. Es nuestro Señor, nuestro Señor. Hechos 13, 33, un versículo. Yo lo menciono siempre. La cual Dios ha cumplido a los hijos de a nosotros, resucitando a Jesús. Está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Hoy, ¿cuándo? El día de la resurrección. Mi hijo eres tú. Hoy, cuando te resucité, yo te he engendrado como hijo primogénito, como hombre, tú te tornaste mi hijo primogénito porque vas a introducir a los engendrados para la gloria. Hebreos 1, versículos 5 y 6. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás, yo te he dado y otra vez, yo será padre y él está. Y otra vez, cuando lo introducirá tu genito, dice, adórenle todos los. Entonces, Jesucristo era hijo unigénito de Dios, del Padre, como Dios, pero cuando se hizo hombre, en la resurrección, fue designado por el Padre hijo primogénito. Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, Jesús coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que él, por la gracia de Dios, quitase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar el primogénito tiene como objetivo llevar a muchos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por eso, que santifique y los que son santificados son todos, el cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hoy nuestro Señor Jesús nos llama el nuestro hermano mayor,
el Hijo primogénito de Dios. Y nosotros somos los hijos engendrados por su resurrección. Vamos a continuar en Juan 1. Yo necesito llegar al versículo 28. Vamos. Versículo 19 hasta el 21. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Hermanos, los judíos de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, vinieron a preguntarle a Juan el Bautista. Querían saber porque veían el poder que tenía el Bautista, el carisma que el pueblo iba hasta él porque él predicaba arrepentidos porque está próximo el reino de los cielos. Y todos venían a ser bautizados y el pueblo lo consideraba como un profeta. Entonces los líderes judíos querían saber al final quién era él, con qué poder él hacía esto. Le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Tú eres Cristo? Yo no soy Cristo. ¿Tú eres Elías? No, no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Los judíos estaban esperando la venida de Cristo. Ellos están esperando hasta hoy al Mesías que ya vino, al Mesías. Y con la llegada del Mesías llegaría uno que según Isaías que anunciaría la venida, prepararía el camino. Ese Juan el Bautista semejante a Elías. Por eso es que los judíos le preguntaron, Elías, tú eres aquel preanuncia la venida de Cristo. Yo soy de quien Isaías dijo, yo soy la voz del que graba en el desierto. Solo por causa de esa palabra, los judíos deberían saber que él estaba preparando el camino para la venida. Entonces le deberían dar importancia. Los judíos esperan la llegada de el profeta. Eso está en Deuteronomio 18. Deuteronomio, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tu servidor, te levantará. A él oiréis. Por eso es que los judíos son la venida de ese profeta, que vendría un profeta semejante a Moisés. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos y pondré mis palabras en su boca. Él les hablará todo lo que yo le haré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Hermanos, Moisés preanunció la llegada de como el profeta, que está prefigurado por Moisés como el Moisés, el profeta.
Y cuando surgiese el profeta, el pueblo necesita oírlo. Y quien no oiga, Dios le pedirá cuentas. Mas se surgir alguém e Pero disser si surge alguien que eu que sou dice, profeta e não é, soy profeta y no Jesus es falou assim: el esse Señor, profeta será morto. ese profeta será muerto. Aí o versículo Versículo, 21, 22. el versículo 22 es para Como que tú identificar sepas cómo identificar o verdadeiro quién profeta? es el verdadero profeta. O verdadeiro profeta chegará Verdadero profeta o quê? Assim llegará que ele profetizar. cuando, cuando aquello que él profetice se Sucederá, cumpla, não é? suceda. Aí é Eh, comprovado Ahí que o es profeta é enviado. comprobado que el profeta Isso enviado se por cumpriu ou não se Dios. cumpriu? ¿Eso se cumplió o no se cumplió? Vamos lá, vamos voltar. Bueno, vamos a volver a João 6, Juan 6, perdão, João 5, Juan 5. João 5. Os judeus pressionavam Jesus. Dios presionaban a Jesús. És tu o profeta? Y eres tú el profeta. És Eres tu tú aquele Cristo. que Eres Deus tú iria enviar para o seu povo? era el que Dios iba a Os enviar. judeus não Pues, queriam crer. ellos no querían creer. Jesus disse assim, versículo 30. Jesús, Se eu versículo testifico 31. a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Si doy testimonio acerca de mí mismo, mi Deus, através testimonio, de Moisés, havia profetizado Dios a través de Moisés es identificar o verdadeiro profetiza profeta quando chegasse. cómo Não identificar é al profeta porque o cuando llega. verdadeiro profeta disse No eu es sou. porque el profeta de venga, yo soy el Surgir muitos profeta, falsos profetas, porque podrían surgir muchos falsos um profetas. profeta verdadeiro, quando Un surgisse, profeta verdadero, cuando surge, tudo que ele profetizar teria tendría que todo lo que Aí profetiza se então, tendría que versículo hacer. 32, Jesus disse: Entonces, outro é que testifica a meu respeito. otro Sei es que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. que el testimonio que da de mí es Eles verdadero. pensaram, deve ser Entonces, João Batista. el bautista, Aí, versículo 33, mandaste versículo 33. mensageiros a João e ele deu Vosotros enviáis de mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. 34, Jesus diz: não é João Pero Batista. el versículo 30, Não aceito pero yo no recibo testimonio de hombre, entretanto estas coisas para que mas sejais digo salvos. estas cosas para que Não foi vosotros desta seáis maneira que salvos. o Pai definiu Porque de para esta manera identificar quem é o verdadeiro que el profeta. Padre definió Não é quién que era el outro homem verdadero profeta. deveria dar No es testemunho, otro hombre que debería dar testimonio dizendo que de ele é ese o profeta. profeta, diciendo que él Não es é el profeta. homem nenhum para No identificar es quem é ningún o hombre profeta. E quem tem que que identificar identifique quién es el profeta, y é o quien próprio lo Deus. identificaría Aí então, era el versículo propio Dios. 36, ele diz: Y el mas versículo 36 dice, maior testemunho do que eu mas tenho yo tengo mayor testimonio que el de Juan. para dizer que eu sou Yo no profeta. necesito de Juan para decir que yo soy profeta. Quem é? Yo tengo un Porque testimonio as mayor obras que o de Juan, Pai porque las obras que el Padre me eu dio, as que el Padre realizasse, para que essas hiciese, que eu las faço, mismas obras que yo hago, testemunham a meu dan testimonio de mí, me enviou. que el Padre me Esse ha é o critério enviado. do Pai. Ese es el criterio del Padre. As Las obras que confiou el a Padre Cristo confió a Cristo o Filho, para que las cumpliese, porque el Hijo las homem nenhum realizó. consegue Porque realizar a ningún obra de Deus. hombre consigue realizar la obra de Dios. Jesus profetizou, Y cuando Jesús profetizó, aconteceu, la obra aconteció, significa que ele que era o enviado de Deus. Ele él era el enviado de Dios, él ele era era o el Cristo, é ou profeta, não é? él era el Cristo. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado El Padre que me testemunho envió, de mim. ese Jamais mismo ninguém que le tem dio ouvido a sua voz, nem visto de a mí. sua forma. Nadie oyó su voz. Deus dá testemunho de mim. Dios da testimonio de mí. João capítulo 6, versículo 14. Capítulo 6. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, Aquellos hombres entonces señalan de hecho, verdadeiramente o este profeta verdadero que devia es vir el ao mundo. profeta
que había de venir del pueblo. No son líderes los judíos. Ese verdaderamente señales que el Juan 7:40. 7:40. Os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Verdaderamente el profeta Deuteronomio 18. Otro es el decía, de Galilea ha de venir. No se descubra que el linaje de David, de donde Cristo, gente acá usted. Algunos de ellos querían prender, pero ninguno le echó mano. Señor Jesús. Los líderes judíos no creían en él. Juan 5:18. ¿Qué dicen? Por eso los judíos aún procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Porque si creíais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? ¿Qué quiere decir que los líderes judíos no creyeron y rechazaron al Señor y procuraron matarlo? Y Hechos, capítulo 2, 22. Varones israelitas. Pedro se levantó y dio testimonio de que él era el Cristo. ¿Qué dice? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, vosotros mismos sabéis. ¿Qué quiere decir? Pedro está comprobando que Jesús era el Cristo, porque aquí testifica que Jesús era el Nazareno, varón aprobado por Dios, delante de vosotros con maravillas, prodigios, los cuales el propio Dios realizó por nosotros. Está mucho más que probado que Jesús era el profeta, que Jesús era Cristo, que debería venir al mundo. Vamos a continuar para terminar estos versículos. ¿Dónde estoy? Yo soy la voz que clama en el desierto. Habías enviado y quizás si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, le respondió Jesús. Te bautizo con agua, pero en medio de los procesos también vosotros no conocen. Pues viene después de mí, del cual no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Jesús, Juan Bautista, era muy humilde. Él vino a mostrar lo que él vino a hacer para introducir un gran personaje. Hermanos, y la preocupación de los judíos cosas sucedieron en Betabo. No era la Betania de la crucifixión de que cerca de Jerusalén. Esta Betábara estaba
de otro lado del Jordán, del lado y la otra Betania era en la orilla este del Jordán, no echando eso. Juan Bautista dejó claro a los judíos que él era la voz que clama en el desierto. Y los judíos debían saber que inmediatamente después de la Isaías vendría el profeta del Cristo. Pero en ellos no había un corazón receptivo y desesperado en recibir al Mesías. ¿Qué quiero mostrarles en este tiempo? Que aún no les entregué lo que querían. Quería que Juan el Bautista, él, no sé, él tenía idea cuando él era pequeño delante de Cristo, cuando no era digno siquiera de desatar su sandalia. Él era simplemente aquel que viene como precursor para preparar el camino. Él vino para traer arrepentimiento al corazón del pueblo de Dios. Él era muy pequeño. ¿Estoy correcto? Señor Jesús. Déjenme ver. ¿Quién era el Jesús al que él tendría que introducir? ¿Quién era? Salmo 2. Ese Jesús, ese Jesucristo, simplemente el rey que escogió para regir este mundo. Es Salmo 2, versículos 6. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo he puesto a mi rey. ¿Quién es el rey? Que Dios constituyó. Que Lucifer pensó que era él. Yo he puesto a mi rey, fue Jesucristo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Las quebrantarás con varas de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Por eso es que Juan se sintió muy pequeño. Ese aquel que él iba a presentar era ese aquel que Dios constituyó como rey. Salmo 110. Ya conocen estos versículos todos. Salmo 110. Versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién es ese? Era ese que Juan el Bautista iba a presentar. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Ese que Juan Bautista estaba presentando sería aquel que iba a dominar sobre sus enemigos. Y el Señor daría un ejército de jóvenes santos para eso. En la verdad, en James, esa persona que iba a presentar Lucas 1, era lo que Lucas 1 habla. En el versículo 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado,
Quiere decir, Juan el Bautista era apenas simplemente un canal para introducir como un profeta del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con éxito desde lo alto, la aurora. Hermanos, ese que iba a ser presentado es el sol naciente de las alturas. Mira cuán insignificante es Juan Bautista. Juan, él es tan pequeño. Tienes que tener noción de quién eres tú y de quién es Cristo. Colosenses 1. ¿Quién es el Señor? Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Juan Bautista, el que vas a presentar, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, por eso es que tiene la primacía, y todas las cosas en él subsisten. Y no solamente, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio del primogénito entre los muertos, para que todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó a Dios que en él habitase toda. Ese era el Cristo que Juan el Bautista iba a presentar. Hebreos 1. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Versículos 2. En estos últimos días, él, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Juan, tú estás presentando al mundo al heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos, ese era Cristo. Y Juan conocía las escrituras, solamente que él, cuando llega Jesucristo, él lo conoce, por el Espíritu, él habla, es el Cordero del mundo que quita el pecado del. Pero hermano, hombre es hombre, no confíe en el hombre, no hace ti mismo, porque en Isaías habla que Jesús, para esas apariencias, tú no das nada por él. Una persona que alrededor de los 30 años, quien lo miraba parecía raíz seca. Raíz de tierra seca. No tenía apariencia ni hermosura. No había ninguna belleza que le agradase a ningún hombre. Nosotros somos muy engañados. Crea cuando Juan miró para él, Dios mandó a su hijo con una apariencia de él. Ya les contó algo. Mateo 11. Mateo 11. Necesito terminar. Mateo 11. Versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O
esperaremos a otro. Que ignorância. ¡Qué ignorancia! Que petulância. ¡Qué petulancia! E Jesus respondendo. Y Jesús, respondiendo Jesús, dijo, E y hacer saber a Juan las cosas. Y ven, si los ven, los ojos dando, los sordos oyen, muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Se eu sou o Cristo, Y yo soy Cristo. anuncia a Ele que vocês estão vendo. Anúnciale a él lo que están. Aqui diz, é bem-aventurado aquele que não achar em mim Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Quien está en las tinieblas tropieza con cualquier cosa. Cualquier cosa es motivo de tropiezo, porque no está en la luz. Infelizmente, comenzó de una manera tan gloriosa. Él estaba lleno del Espíritu. Lleno de Espíritu. No fue al templo, no se vistió con las vestiduras sacerdotales, comía langosta, se vestía de piel de camello, él era fuera de la clase, predicaba en el desierto, bautizaba en el Jordán. Ese hombre era lleno del Espíritu, maravilloso, pero terminó su carrera de esta manera. Lucas 7. Jesús había resucitado. Jesús había resucitado al hijo de una viuda. La historia resucitó al que estaba muerto. Y en el versículo 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Todas estas cosas le fueron referidas a Juan Bautista por sus discípulos. Los discípulos de Juan y envió a muchos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? No sé si ustedes me están entendiendo a dónde yo quiero llegar. A Juan Bautista le gustó la fama. Estaba con envidia del Señor, porque el Señor estaba curó al hijo de esa viuda. Juan era considerado, respetado entre el pueblo de Israel en aquel tiempo. Señor Jesús. Cuando pues los hombres vinieron a él, pero Juan el Bautista no se envió a preguntar: ¿esto es el que había de esperaremos hoy? Imagínense, en esa misma hora, a muchos enfermedades, a muchos ciegos les dio vista, y respondiendo a Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto, que ven los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres les es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. ¿Saben a dónde quiero llegar? Ningún hombre es confiable. Juan 2.
Juan capítulo 2. Depois eu ainda vou falar sobre isso. Después yo voy a volver Fez sobre no capítulo 2, fez después de lo que versículo 23, capítulo 2. em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Estando en Jerusalén la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diera del nombre, pues él sabía lo que había en el nombre. Él sabía que nosotros, concepto por medio del nombre, ¿lo reconoces? ¿Lo reconoces? Y Hechos 13, 25. Sí, más cuando terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí que viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Esta palabra él habló luego al inicio cuando presentó, introdujo a Jesús. Pablo aquí nos dice que Juan ya había cerrado su carrera y él no lo sabía. Era hora de que él saliese de escena. Cristo ya fue presentado. Cristo entró en escena, ya fuiste usado por Dios. Sal de la escena, sal del escenario, deja a Jesús crecer y tú disminuye. Por eso, hermanos, a la conclusión que quiero llegar juntamente con ustedes, yo y usted, por la luz del primer día, somos incorregibles. Por las reglas de conducta no cambiamos. Nadie consigue sacar las manchas de un leopardo, las rayas de una cebra. Usted nació sobrenatural, viejo hombre, y esta no va a confiar. Por eso muchos hoy les gusta la fama aún, les gusta la preeminencia, el reconocimiento, y tienen celos por competición cuando Jesús está curando más que Jesús, que Juan Bautista. Juan tiene celos. Ese es aquel cristiano que enseña a los otros, pero vive en la luz del primer día. ¿Cuál es nuestra salvación, hermanos? Si no somos confiables, ¿cuál es nuestra salvación? La luz de la Biblia, la luz del cuarto día. ¿Cómo es eso? La circulación de la vida. Yo y usted tenemos que tener conciencia de que no somos confiables. ¿Qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es creer en el profeta y permitir que esa palabra sea inculcada en mi corazón. Permitir que por la circulación de la palabra profética venga a transformarme. Cristo necesita llenar todos los vacíos de mi ser, porque yo no soy confiable. Nosotros estábamos conversando en el almuerzo y hay
algunos hermanos de Ecuador aquí. La situación de Ecuador no está muy bien como país. El momento político ahí es complicado, hay muchas disputas, problemas, y hay mucho problema con el narcotráfico, muchos problemas sociales, políticos y económicos. Cuando el Estado no llena todos los vacíos de poder, abre espacio para el crimen organizado, para el tráfico, para que el tráfico llene esos vacíos. ¿Están entendiéndome? Porque el Estado no consigue ejercer y llenar todos los vacíos para ejercer su poder. Es la misma cosa con Cristo. No, 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 no adelanta que tú te puedes engañar. Llegando con respecto a la Biblia, a Cristo es la cabeza de la iglesia, yo voy siempre a dejar que Cristo gobierne mi vida. Eso es mentira, tú no lo vas a conseguir hacer. Cuando tú tengas un vacío en tu ser que no sea llenado por Cristo, Cristo no te va a encabezar. Un día, un momento, el momento va a llegar y vas a saltar fuera. ¿Es correcto o no? Por eso, hermanos, el libro de Efesios nos muestra que necesitamos permitir que Cristo venga a llenarnos. La única manera de que el hombre se vuelva confiable es cuando el hombre permite que Cristo llene todos los vacíos con él mismo en nosotros. Por eso es que nosotros hacemos inversión en la palabra. Por eso es que nosotros hacemos gritos de guerra. Nosotros inculcamos la palabra, saliendo a predicar el evangelio, dejando la palabra hacer la obra de Dios. ¿Eso va a ser qué? Eso va a ser para que nosotros conozcamos el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenados hasta la plenitud de Dios. Mientras haya un vacío en mi viejo o mi viejo hombre aún ahí en mí, ese vacío le va a dar problema a Cristo. Están viendo la manera que Dios está usando para que Cristo sea la cabeza sobre la iglesia, es llenándolo. En cuanto al hombre natural, no es confiable. Estaba hablando con los hermanos aún que nos creó aún en poder menor que los. ¿Usted sabía que el hombre fue creado un poco mejor que los ángeles? ¿Por qué? Porque ya sufrió con Lucifer. Él creó Lucifer de una manera tan perfecta, que era el cenit de la perfección. ¿Qué era? Él era tan hermoso, tan bonito, su belleza era magnífica y su sabiduría salía sobre sus compañeros. Entonces él se creía, el orgullo dentro de su corazón, él quería ser igual a Dios. Dios no nos creó tan poderosos como él. Por el contrario, nos creó como un vaso para contener al poderoso. ¿Están entendiendo? El poder no está, la capacidad no está, no tiene que ser suya, la sabiduría no tiene que ser la sabiduría. Es Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la capacidad de Dios, es que tiene que llenar este vaso. Si yo dejo que Cristo llene este vaso, yo voy a tener el poder de Dios para hacer la obra de Dios. Por eso, hermano, el capaz no tienes que ser tú. El bueno no tienes que ser tú. El que hace milagros no tiene que ser tú. El que hace la obra de Dios no tienes que ser tú. Pero puedes permitir a Él llenarte y llenarte hasta la plenitud de Dios. Y ahí te vuelves confiable. La iglesia en Filadelfia tiene poca fuerza, pero la iglesia en Filadelfia es la que no niega el nombre del Señor y guarda la palabra del Señor.
Es la iglesia que deja a Cristo llenarla. Así, la iglesia en Filadelfia se torna una iglesia confiable para ejecutar lo que falta ejecutar. De lo contrario, vamos a volver al mismo tema del tiempo de tarde, del tiempo de Pérgamo. Disputa de poder, disputa de posición. Yo soy mejor que tú, hermano. Dejen de estar peleando por esas cositas. Vamos a dejar a Cristo encabezar. Vamos al poder de Dios, hacer la obra de Dios. Y todo eso, hermanos, voy a volver a hablar lo que hablé al inicio. Es la sangre que corre entre nosotros la que va a resolver el problema. La palabra profética que corre entre nosotros va a generar la vida, a llenar todos los vacíos, va a traer el encabezamiento de Cristo, y ahí no será más la capacidad humana, pero el poder de Dios haciendo la obra de Dios. Dios los bendiga. Amén.